5 y 9. Vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos y vamos a hablar precisamente con un experto, con nuestro siguiente invitado, porque la Casa Blanca y todos los miembros alrededor de la Casa Blanca hoy han hecho una especie de campaña, ¿no? De que no estamos en recesión. El presidente lo negó en una locución, pero las cifras están allí. La economía de Estados Unidos, después de que el crecimiento cae un 0.9% en el segundo trimestre, pues se considera que ya estamos en una recesión. La economía se contrajo en la primavera por segundo trimestre consecutivo, cumpliendo los criterios de la llamada recesión técnica. Vamos a conversar con Jurek Vázquez, inversor individual, creador y director de Wall Street Business Academy. Lo tenemos vía Zoom, al cual le damos las gracias por estar con nosotros. Le saludamos a Agustín Acosta y Karinés Moncada. ¿Cómo está? Un saludo a Agustín y Karinés y un saludo también a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Para que los oyentes entiendan, hay ciertas cosas que se definen porque todo el mundo necesita tener un punto de referencia, ¿no? En algún momento de la historia, un grupo de especialistas dijeron, bueno, este pedazo de aquí a aquí lo vamos a llamar un metro y este otro pedazo lo vamos a llamar un pie, ¿verdad? Porque hacía falta para medir distancia tener un punto de referencia y el sistema métrico nació así. Podía haber sido 10 centímetros más largo, 10 centímetros más corto, pero ellos optaron por ese específico tamaño y de ahí para adelante todo el mundo se ha regido por eso. En 1974, un economista americano, creo que se llamaba Julius Shishkin, consideró que cuando la economía del país se contrae por 2 trimestres consecutivos o 6 meses consecutivos, el país está en recesión. Y sabemos que la economía se contrajo enero, febrero y marzo, y ahora hoy se acaba de oficializar que se contrajo en abril, mayo y junio, o sea que cumple con la definición que se ha utilizado como estándar para medir la recesión durante varias presidencias, o sea, durante la presidencia de Richard Nixon, después vino la de Gerald Ford, luego vino la de Jimmy Carter, y de ahí para acá todas se han guiado por este estándar. 2 trimestres consecutivos igual a recesión. Pero esto ha cambiado porque como se sabía ya desde hacía días por parte del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, de la sucursal de la Reserva Federal de Richmond y de un montón de otros indicadores económicos, que la economía se había contraído en abril, en mayo y probablemente también en junio, la Casa Blanca ha empezado a poner el parche antes del descosido y ahora nos quieren decir que la definición de recesión es completamente diferente, incluye muchas otras cosas. ¿Cómo lo ve usted? Como tú bien lo has dicho, nosotros lo que hacemos es buscar tendencias y en esas tendencias obviamente están soportadas por cifras que nos van dando una medida de cómo está funcionando la salud de la economía. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo en 1,6%. Estamos hablando de una contracción bastante representativa y por segunda vez consecutivo en el segundo trimestre se contrae también un 0.9%. Los que defienden la teoría de que no estamos en recesión se están agarrando de una rama casi seca, que es los niveles de desempleo. Están asumiendo que porque el desempleo está en solamente 3,6%, estamos ante todavía una economía sólida, pero obviamente eso nada más se lo pueden decir a personas que no tengan una comprensión de la economía como tal, y se ve, o por lo menos la tendencia que se nota, es que no respetan a sus ciudadanos ni a la audiencia, y están constantemente insultando la inteligencia de la ciudadanía. Y eso suele pasar mucho en gobiernos prácticamente totalitarios, ¿no? O sea, vemos como en Venezuela se ríen del pueblo prácticamente, vemos como en Cuba hacen lo mismo, con conclusiones absurdas y tal, y es casi como una cucharada que le dan en la boca al bebé, empujándole la información que ellos quieren asumir como real. Pero la realidad es otra. Aunque tengamos un nivel de desempleo del 3,6%, en todos los reportes trimestrales que ahora mismo, para las personas que no sepan, hay cada 3 meses las compañías reportan a el Security and Exchange Commission, a sus inversionistas y tal, cómo han sido sus rendimientos. Y durante esos reportes también los ejecutivos de estas compañías lo que hacen es que comentan por qué están apoyando sus cifras
por qué están tomando decisiones a futuro, y una de las cosas que más recurrente ha sido la recesión en el diálogo de todos estos directores de empresas. Y se han anunciado en muchas de estas compañías despidos. ¿Por qué esto es importante? Porque el hecho de que estemos ahora en un 3,6% de nivel de cifra de desempleo no garantiza que ahora, a medida que venga avanzando, a medida que vaya avanzando el tiempo y nosotros vayamos adentrándonos en la recesión, que las compañías no empiecen a despedir a más personas, como ya lo estamos viendo. Es decir, ya incluso Tesla ha anunciado despidos, Amazon ha anunciado despidos, o sea, las grandes compañías ya están anunciando despidos. Y esto, ¿por qué me enfoco en esta parte? Bueno, pues porque la condición del empleo puede cambiar de la noche a la mañana en el momento en que estamos viendo una contracción. Pero lo que también emiten estos defensores de que no estamos en la recesión, también están omitiendo el hecho de que se contrajo la inversión en lo que es el sector residencial de bienes raíces, se contrajo en un 14%. También, y aquí tengo las cifras delante de mí, que las traje para compartirlas con ustedes, cayeron los niveles de inventario de las empresas. Las empresas reducen sus niveles de inventario y no siguen produciendo, y eso tiene un impacto directo en la economía, porque obviamente afecta directamente en el gasto y el consumo. De hecho, el gasto en bienes duraderos cayó un 4,4%, la inversión doméstica privada cayó un 13,5%, que es extremadamente representativa, y como dije antes, el sector residencial cayó también un 14%. La mayoría de los reportes trimestrales de estas empresas están reflejando esto, y la forma en que lo hacen estos empresarios es anunciando recortes y anunciando medidas que lo que hacen es acelerar la contracción. Obviamente ellos no son los que están provocando la contracción. La contracción es un escenario que se nos da en la economía por malas políticas que se han llevado a cabo, y obviamente están poniendo una presión en la inversión extranjera, en la inversión local, en cómo los negocios están operando, en el índice del consumidor, en los niveles de crédito que las personas tienen, y al final, pues lo que quieren defender, agarrándose de lo que es la situación del empleo, no se justifica porque puede cambiar de la noche a la mañana, y de hecho lo vamos a ir viendo en los próximos meses. De hecho, ellos dicen que porque se han creado 380.000 empleos en averaje en los pasados 3 meses, todavía estamos en una economía sólida. Lo veremos cambiar en los próximos meses. Yo creo que la recesión va a continuar durante los próximos 6 meses, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y por qué? ¿En qué me baso? Lo único que el consumidor americano consume todas las semanas es comida. El consumidor puede comprar ropa de vez en cuando, muebles con cierta periodicidad, pero la comida la compra todos los días o todas las semanas porque tiene que alimentarse y alimentar a su familia. Estamos viendo en este momento, y esto es algo que la prensa nacional todavía, yo no quisiera decir que lo ha ocultado, probablemente no le han puesto la atención debida, están ocupados en otras cosas, pero esto no lo han reportado. En la América rural, donde se cultiva todo lo que comemos y mucho de lo que se exporta, hay una crisis gravísima que tiene varios factores. Primero, estamos atravesando por una sequía gravísima que no tiene nada que ver con el gobierno, pero una sequía que existe y está afectando sectores agrícolas enormes, tanto la gente que produce vegetales, trigo, maíz, hortalizas, como las personas que crían ganado para carne y leche, pollo y cerdos. Esto está teniendo un efecto gravísimo, y muchas de las cosechas que se van a cultivar, a recoger para los meses de agosto, septiembre y octubre, antes de que venga el invierno, van a tener una merma enorme. Ayer yo estaba viendo a un agricultor, un experto en temas un analista de temas de agricultura, que puso un cuadro sinóptico en la televisión y fue renglón por renglón. La producción de pollos, la producción de huevos, la producción de leche, la producción de carne, la producción de carne de cerdo, así fue renglón por renglón, y luego entramos en la cosa vegetal, el maíz, el trigo, las hortalizas, y en cada uno de esos renglones fue mostrando los niveles de producción ocurridos en el trimestre último del año pasado, en el primer trimestre de este año, y lo que
se espera para el segundo trimestre, pero entonces proyectó el tercero y cuarto, o sea, de agosto a diciembre de este mismo año, y vemos una caída en cada uno de esos renglones, la línea va hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Pues que todo ese material de consumo de alimentación, al no producirse, no va a tener el efecto multiplicador que enriquece la economía. El cerdo que no nace o no se cría, no se vende. La vaca que no se cría, no se vende. El galón de leche que no se saca o no se ordeña, no se vende. El trigo y el maíz que no se cultivan, no se vende. Va a haber una contracción por esa razón específica, más allá de todo lo demás, más allá de que la gente no tiene tanto dinero para gastar en gasolina y van a hacer menos viajes, pero por la parte alimenticia vamos a ver una contracción de aquí a fin de año, de acuerdo a lo que nos están diciendo estos analistas del sector agrícola. Agustín, fíjate si la bolsa de valores está dando fe a lo que tú acabas de explicar, que una recesión en cuanto, por lo menos un mercado bajista, creo que lo hemos explicado acá otras veces, se considera cuando los mercados caen 20% por debajo del último alto que marcó. Esa ha sido la condición del Nasdaq, que es el sector tecnológico, ha sido también la condición del S&P 500, ha sido también la condición del Dow Jones, que ha casi que llegado a esa línea de contracción. Lo que estamos viendo en estos días de recuperación del mercado que hemos experimentado ha sido única y exclusivamente porque ayer se aumentaron los intereses 0.75%, que fue un aumento extremadamente agresivo para un rango entre 2.25 y 2.50% aproximadamente, y los inversionistas encontraron un tipo de alivio en una oración que dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando expresó que ya estábamos casi llegando al nivel donde ellos querían estar. Esto dice dos cosas. Número uno, que los próximos aumentos, aunque van a continuar, no van a ser muy agresivos. Pero número dos, que ellos están también reduciendo la agresividad de aumento en las tasas de intereses porque se están dando cuenta, aunque no lo han admitido todavía, que está afectando la economía. Obviamente, esto no es culpa de la Reserva Federal. La Reserva Federal solo puede reaccionar aumentando las tasas de intereses para poder controlar los niveles de inflación que se han producido a partir de los altos costos de energía. Y como bien tú decías, lo que pasa con los granjeros, lo que pasa con los productores, es que además de la escasez de suministro, que me parece que es también producto de la mala política de esta administración, encima de eso se le suma el alto costo de energía que aumenta el resto de la inflación, porque obviamente a partir del petróleo, a partir del combustible, a partir del gas natural, es que se activan todas las industrias para poder producir. Entonces, esto ha traído repercusiones extremadamente negativas en la economía, pero no solamente a nivel de Estados Unidos, sino que a nivel global. Y eso es lo que confunde un poco a la gente. Lo que confunde a la gente, por lo menos es mi apreciación de lo que observo, es que como lo que está sucediendo a nivel global, creen que es una condición global, y no. Es una condición lanzada por los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A que es una condición que nace en los Estados Unidos. A que cuando Biden toma el poder, en cuanto Biden tomó el poder, cambió la política energética de Estados Unidos, y Estados Unidos en aquel momento era un exportador neto de petróleo. Impactó directamente en los precios a nivel mundial y obviamente empezamos a ver que la energía se disparó. Y a partir de ese punto en adelante es que comienza una inflación acelerada que toma a la Reserva Federal casi por sorpresa y fuerza al presidente de la Reserva Federal a cambiar todo su lenguaje y empezar a ser un poco más agresivo, lo cual él antes no quería hacerlo y de hecho había pronunciado que los aumentos serían graduales. Hoy en día estamos ante una Reserva Federal que ha tenido que verse forzada a aumentar los intereses para contrarrestar los altos niveles de inflación y encima tiene que verse también presionada a empezar a reducir su balance sheet. Esto quiere decir que todo lo que la Reserva Federal ha venido absorbiendo para apoyar el crecimiento económico ahora va a salir de regreso a la economía, es decir, estos activos se van a empezar a vender y yo lo que pienso es que estamos en el principio de una gran caída, en el principio de, yo te diría que podríamos, sin ser alarmista ni nada por el estilo, porque obviamente siempre digo y lo repito, donde hay condiciones de contracción también hay oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades normalmente no se producen en el ciudadano de a pie porque no tienen acceso a herramientas como la bolsa de valores y invertir en compañías que puedan después beneficiarse de estas contracciones.
Pero yo pienso que la recesión la recesión técnica esta es solamente el principio de una gran contracción a nivel mundial que vamos a experimentar a niveles históricos como nunca antes lo hemos experimentado. Y la razón por la que digo esto es porque estamos frente a una Reserva Federal y a unos bancos centrales bajo mucho nivel de estrés, donde ya han venido por muchos años tratando de apuntalar la economía desde el año 2008-2009, cuando tuvimos la crisis hipotecaria, tomando responsabilidad de comprar bonos de empresas, deudas, para poder absorber un poco el impacto de aquella primera crisis que se sumó después a lo sucedido con el coronavirus. Y el coronavirus hay que tener en cuenta que colapsó la economía a nivel mundial porque separó el Producto Interno Bruto a nivel mundial, separaron los aviones, separaron las industrias, separaron los bakeries, separaron los restaurantes, separó todo, absolutamente todo, y eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Y ahora lo que estamos viendo es una repercusión de una administración que entra y toma unas medidas extremadamente contraproducentes para la situación que estábamos viviendo en este momento, donde empieza a empujarle a la ciudadanía una transición de una política energética hacia la energía eléctrica sin justificación ninguna, porque podríamos debatir acá el daño que todavía se reconoce que le puede hacer la energía eléctrica a la Tierra, al planeta y tal, que es su argumento, pero obviamente para hacer estas baterías hay que hacer exploraciones de minas, y está más que probado que todavía no se ha sofisticado ese sistema energético como tal, como para que justifique haber empujado esta transición tan fuerte en un momento que todavía estaba la economía tan saturada y bajo tanta presión. Entonces, al final del día, esto es un cambio de política energética que ha repercutido a nivel global y nos pone donde estamos hoy. Y ojalá que existan otras herramientas con las que los bancos centrales puedan combatirla. Yo lo dudo. Yo creo que la contracción es inevitable y yo creo que vamos a volver a ver un periodo como el que vimos en 1929, o si no, peor. Y mi invitación a la audiencia es a que se preparen en cuanto a tomar consejos de sus analistas financieros, que si van a hacer algunos viajes y tal, donde pensaban gastar quizás $5,000, pues que reduzcan ese tipo de gastos, que tengan cash en la mano, porque cuando estas contracciones vienen, y ojalá que nunca llegue, ojalá que se pueda evitar, hasta los bancos reducen el acceso al capital para evitar un colapso en el sistema financiero. Por tanto y demás, mi invitación es a una buena preparación y obviamente que salgan a votar. Necesitamos cambiar la administración que está en este momento, porque es una administración que no toma responsabilidad, sigue mintiendo en cuanto a la política que está llevando a cabo, no quiere asumir ahora que estamos en una recesión técnica, cuando esto es algo que está económicamente probado a nivel mundial. Lo ha dicho el Financial Times, lo ha dicho Reuters, lo ha dicho Bloomberg, lo han dicho todas las grandes publicaciones que se han dedicado toda la vida a reportar acerca de la economía, y donde único no se han enterado es en la Casa Blanca. Jurek, mira, ayer... Permítame, sí, claro. Permítame un momentico, Agustín. Jurek, a lo que acabas tú de comentar, que hablas de que hay un cambio global, hay personas que han llamado y que dicen, ustedes están constantemente criticando a esta administración y esto es algo, hay inflación en todas partes, el mundo está cambiando como tal, pero yo insisto, puedo estar yo equivocada porque el experto es usted, no yo, de que si el presidente Biden, llegando a la Casa Blanca, no hubiese echado para atrás todo lo que había hecho la pasada administración con órdenes ejecutivas y todos los cambios que hubo, el cierre de la construcción del pipeline y todo lo que ya conocemos, hoy en día los Estados Unidos estuviese en otro lugar. ¿En algún momento usted ha analizado qué hubiese pasado si el presidente Biden no hubiese tocado nada, hubiese dejado las cosas como estaban, el país estaba funcionando, teníamos gasolina más barata? ¿Cómo estaríamos hoy en día? Porque hay gente que piensa que esto es mundial y que esto no es culpa de Biden, pero sí hay decisiones que ha tomado esta administración que han sido irresponsables y que nos afectan a nosotros al final del día. Las cifras, si entran al Departamento de Energía de los Estados Unidos, pueden ver cómo cuando Biden entra al poder, el primer día que Biden entra al poder, empiezan a cambiar los gráficos en lo que son los precios energéticos de este país, y a partir de ahí empezó a repercutir en todas las industrias y a nivel mundial todo lo que es el problema de la inflación. También es público que las personas pueden ver antes de ese evento, donde Biden toma el poder y cambia todas estas órdenes ejecutivas, pues también se puede leer todos los reportes de la Reserva Federal. Quien quiera
entender el lenguaje de la Reserva Federal y ver cómo traían un lenguaje pasivo y tranquilo, sin preocupación por la inflación, hasta que Biden llegó al poder, todo lo que tiene que hacer es ir al Banco de la Reserva Federal, extraer los reportes que están públicos para todo el mundo, leer el lenguaje que ellos traían y lo cómodo que estaba la Reserva Federal con lo contenida que estaba la inflación en aquel momento. Es fácil poder correlacionar, lo único es que hay que tener la intención de buscar y salir y ver las cifras. Todo lo que estábamos hablando es cifras, exactamente como ha pasado. Yo no estoy en contra de que debemos usar quizás más energía alternativa. El problema está en que la transición, como Europa, por ejemplo, Europa planteó una transición que demora 15 años. Eso es lógico. Uno no puede plantear una transición rápida porque afecta a la economía directamente y es lo que ha venido pasando. Un tanque de gasolina que antes, o de petróleo, que antes podía costarle a un productor de petróleo para su tractor $2.500, hoy en día le está costando $7.500. Y eso es solamente un ejemplo de cómo se han afectado los precios a nivel mundial a partir de este incremento en lo que es el cambio de política energética causado por la administración que tenemos ahora mismo. Es fácil, es decir, quien quiera saber la verdad, todo lo que tiene que hacer es ir a las cifras oficiales, ver estos gráficos y puede entender qué es lo que ha estado pasando. Si Biden hubiera querido contrarrestar la guerra, los efectos de la guerra con Rusia, que él se ha justificado mucho con eso, todo lo que tenía que hacer Biden era facilitar los permisos de exploración que ha negado, inundar el mercado global con petróleo de Estados Unidos, y con eso iba a poder lograr que Rusia no tuviera el incentivo de ganancia que ha tenido. Lo que ha hecho Biden indirectamente al subir los precios del petróleo ha sido financiar indirectamente la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que a pesar de todas las sanciones a Rusia, Rusia ha tenido el mayor ingreso, es decir, ingresos históricos por venta de petróleo por los precios altos que tenemos. Biden tenía la herramienta para poder contrarrestar eso. Biden tenía la herramienta para quitarle a Rusia el estímulo de la guerra, porque si tú estás colapsado económicamente, no tienes tiempo para pelear. Tienes que atender tu economía local. Y todo lo que tenía que hacer era haber inundado el mercado con petróleo y se acabó, tirando los precios al piso. Rusia no hubiera tenido los medios para poder financiar su guerra. Sin embargo, Rusia ahora no solamente toma Ucrania, que es la puerta energética a Europa completo, sino que además de tomar Ucrania y ganar un territorio importante, ha tenido récords históricos de ventas de petróleo. Entonces, eso es responsabilidad de Biden. Quien lo quiera ver, pues lo verá, y quien no, pues no lo va a ver por más que tú le refieras a cifras económicas y por tal que tú le digas que vaya al departamento. Lo bueno es que estamos todavía en una democracia y tenemos acceso a todas estas cifras. Quien verdaderamente quiera confirmar si lo que se está hablando es verdad o no, todo lo que tiene que ir es a las cifras oficiales. Cuando un grupo de bomberos están tratando de contener un fuego forestal, lo primero que tratan de hacer es de negarle al fuego material combustible. Por eso pelan una parte del terreno, le talan los árboles, le quitan toda la vegetación para que cuando el fuego llegue ahí no tenga ya donde quemar, ¿verdad? Y le echan agua. En el caso de Biden, Biden toma la economía y Biden, si llegamos al símil del fuego, lo que hizo fue echarle gasolina al fuego y echarle mayor cantidad de material para que el fuego quemara. ¿Cómo lo hace? Lo hace por dos vías. Primero, Yurek acaba de explicar lo que hizo con el petróleo. El petróleo es algo que las compañías invierten miles de millones de dólares para un pozo en tierra o en el mar, con la esperanza de que el pozo dé frutos sin garantía ninguna y a largo plazo, a mediano o largo plazo. Cuando Biden llega y empieza a dar manotazos, a meter restricciones, con un lenguaje hostil hacia las compañías petroleras, un lenguaje incendiario, hablando de que todo el mundo tenía que manejar un carro eléctrico, que los petroleros estaban destruyendo el planeta, pues los petroleros hicieron así y aguantaron sus inversiones. Encima de eso, les quitó los permisos para prospección y les canceló el oleoducto que venía de Canadá. El clima que creó dentro de la industria petrolera fue un clima de muy poco respaldo y muy poca confianza,
y los petroleros empezaron a aumentar los precios porque dijeron, aquí tenemos que ganar dinero ahora porque a la larga este gobierno nos la va a poner color morado. Eso fue lo primero. Y el precio empezó a dispararse. El precio del petróleo no subió el día que Vladimir Putin ordenó la invasión el 24 de febrero. El precio del petróleo empezó el día que el señor Biden puso su fondillo en la silla de la oficina oval. Pero aparte de eso, eso es echarle fuego, echarle gasolina al fuego. Pero ahora también hay que echarle al fuego material para que queme. Porque si usted tiene una hoguera, cuando ya la hoguera quemó toda la vegetación y toda la basura, por mucho combustible, la hoguera ya no, llega un momento en que se apaga por falta de material para quemar. ¿Y cómo lo hizo Biden? Gastando trillones de dólares en subsidios a la gente, cuando ya habíamos salido de la pandemia, cuando ya no era necesario dar trillones de dólares en gastos. Biden se encaprichó en aprobar, que es algo que los demócratas conocen porque tienen un doctorado en eso, en gastar el dinero de los demás, le inyectó a la economía americana trillones de dólares. No hay cosa más peligrosa para crear una inflación y para alimentar una inflación que colocar un dinero excedente en circulación en lo que en política monetaria se llama el M1, que es ese dinero que todos tenemos en el bolsillo o en la cuenta bancaria para poderlo sacar mañana e ir a comprar. ¿Qué ha pasado con eso? Los precios se dispararon. Y teniendo la oportunidad de escuchar consejos, vamos a un demócrata que no es republicano, no es conservador, Lawrence Summers, profesor emérito de economía de la Universidad de Harvard, tampoco es un pelagato. Y Lawrence Summers fue, número 1, ministro del Tesoro de Bill Clinton y número 2, director del Consejo Económico de Asesores de Barack Obama. Más demócrata que él no existe. Y este señor se lo advirtió a Biden en marzo del año pasado. Dijo textualmente, la política monetaria y la política económica de esta presidencia va camino al desastre. Pues un año y medio después, el desastre nos ha caído en la cabeza por no escuchar consejos. Nouriel Roubini, el único economista en todo el planeta que predijo la crisis bancaria del 2008, un año antes de que ocurriera, cuando nadie le prestaba atención y todo el mundo creía que estaba conspirando, y la crisis bancaria llegó y millones de gente se quedaron en la ruina. Nouriel Roubini acaba de decir la semana pasada que la recesión de este año pudiera ser la peor de los últimos 60 años de historia. Ahí está. Vamos a ver si Nouriel Roubini se equivoca, porque Lawrence Summers no se equivocó. Los equivocados son los que están gobernando este país. Así mismo es. Agustín, hay hablando de cifras y temas de la economía, se puede ver claramente la tendencia, y se pudo ver mucho antes que Biden tomara el poder, de que el gobierno demócrata ha cambiado estructuralmente a unos niveles tremendos. Y esto pudiera parecer teorías conspiranoicas, pero si uno se da cuenta de la tendencia que hemos venido viendo, por ejemplo, California. California en sí misma es una economía, podría ser uno de los países más rentables del mundo entero si se separara de los Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto los demócratas agarraron el poder en California, los nuevos demócratas, yo le llamo los nuevos, la nueva conciencia demócrata que está operando ahora mismo en la Casa Blanca, automáticamente se empezó a ver una destrucción en todo lo que es el estado de California. San Francisco es una de las ciudades que más siempre he admirado yo a nivel de belleza, a nivel de prosperidad, a nivel de cómo funciona la conciencia colectiva en San Francisco. Yo regresé a San Francisco recientemente y parecía una ciudad de zombies, totalmente destruida. Lugares que antes tú hubieras ido a pasar un momento ameno, a compartir, a ver un buen paisaje, hoy en día lleno de vagabundos, destruido, los locales con tablas puestas en las vidrieras. Es decir, se percibe un nivel de energía extremadamente bajo. Hice un tour en la ciudad y el chofer es un veterano de guerra que se estuvo desahogando de alguna manera conmigo acerca de lo que estaba sucediendo en San Francisco. Y el hombre lo resumió con una frase y dijo: como no hagamos algo, van a destruir la nación completa, porque a Estados Unidos se le ha olvidado que la libertad no viene gratis. Como dicen ellos en inglés, freedom is not free.
y así de afectadas están las personas que están viendo lo que está sucediendo en sus narices y no tienen los recursos quizás para mudarse, como todas las compañías que han salido corriendo de San Francisco, de California y de otros lugares que antes eran lugares, o sea, primordiales para estar, y sin embargo se han ido corriendo, han invertido millones de dólares en solamente mudar sus compañías fuera de California. Lo mismo estamos viendo en Nueva York, lo mismo estamos viendo en Seattle. Es decir, que es una tendencia bastante clara e incuestionable, que hay una agenda, la están ejecutando, y el hecho de que Biden no se esté asesorando por personas que verdaderamente puedan aportar a que este país continúe la prosperidad que traía, me dice a mí de que no es por casualidad, sino que es parte de algún tipo de agenda que ellos están ejecutando para establecer, como él mismo dijo, un nuevo orden mundial. Bueno, esto no es absolutamente conspiranoico, él mismo lo dijo. No, ya es al destape, ya es a lo descarado. Hace unos días, en una entrevista de televisión por la cadena CNN, el director del Consejo Económico de Asesores Económicos de la Casa Blanca, de apellido Dees, D-E-E-S, Dees, el señor Dees, estaba siendo entrevistado por un periodista de la cadena CNN, y el periodista le dice: óigame, pero ¿y cuándo vamos a ver una disminución sustancial de los precios de los combustibles? La gasolina en algunos estados por encima de los $5, la regular, el diésel en algunos lugares por encima de 6, y en los lugares donde la gasolina está más económica está a 4 y pico y el diésel a 5 y pico. ¿Qué usted le puede decir a la gente? ¿Para cuándo va a bajar? Respuesta de Mr. Dees: bueno, realmente eso no nos preocupa mucho, porque los precios que tenemos en este momento son congruentes para la implementación del nuevo orden económico mundial. O sea, esto no se lo inventó un republicano para ponerlo en boca de esta gente. Esto salió de la propia boca del director del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca de Biden. Sí, es importante tener los precios por arriba de $5 la gasolina para poder entonces viabilizar e implementar el nuevo orden económico mundial. ¿De quién es el nuevo orden económico mundial? Del Foro Económico Mundial, del señor Klaus. Correcto. Y de toda esta caterva de globalistas que lo que quieren es destruir el mundo para hacer un borrón y cuenta nueva y apoderarse ellos de todo lo que hay. Jurek, que hace... Klaus es un reconocido, y perdona que interrumpa un momento, Klaus es un reconocido admirador de Vladimir Ilich Lenin. Reconocido admirador. Claro, por supuesto. Y quieren destruir el planeta para entonces volverlo, como cuando uno compra una casa muy vieja y muy deteriorada y muy primitiva, y trae una cuadrilla de constructores y le dice: oye, hazme la nueva. Y lo primero que hacen es destruirlo todo. Le arrancan las alfombras, arrancan los gabinetes de la cocina, arrancan los inodoros viejos, los baños, la destruyen toda y la hacen nueva con cosas nuevas. Eso es lo que quiere el Foro Económico Mundial: destruir toda la economía que tenemos en este país, que tienen en países como España, como Gran Bretaña, como Australia, destruirlo para entonces ellos tomar control y establecer un nuevo orden económico mundial, a una especie de mundo donde todo esté subsidiado por el gobierno es el gran proveedor, el gobierno es el gran patriarca paternalista, no vamos a tener propiedad privada, pero todo el mundo va a ser feliz porque vamos a recibir lo que necesitamos para no morir de hambre y subsistir. Ese es el nuevo orden económico mundial. Así mismo es. Si te das cuenta, Agustín y Clarinés, observa cómo se está siguiendo el mismo patrón que Cuba, Venezuela, Nicaragua. Cuando tú vas a reorganizar una compañía, digamos, la emisora de radio, me dices: oye, quiero que vengas y reorganices toda la emisora de radio. Lo primero que hace una persona que se respeta y que verdaderamente tiene intención de llevar algo a otro nivel es buscar a los talentos más reconocidos que el presupuesto le permita, para poder traer esos talentos y buscar dónde la compañía tiene algún tipo de deficiencia, corregirla y llevarla a un crecimiento más pronunciado, ¿no? Pero los talentos son la clave. Bueno, lo que hacen estos países, lo que hacen este tipo de gobiernos totalitarios, es que se reúnen, empiezan a crear un equipo de personas en las que pueden confiar. No son personas que realmente están preparados para el cargo.
recientemente salió un artículo que decía que el 90% de las personas que están en lo que es el equipo de Biden no tienen ninguna experiencia administrativa ni comercial. Y ahí te das cuenta que cuando él anunció durante su campaña que su gabinete se iba a parecer a como lucía Estados Unidos, se refirió a, número uno, personas en la comunidad LGBT. Número dos, personas de color, que no hay problema, pero debiste haber buscado personas en la comunidad LGBT, no porque fueran de la comunidad LGBT, sino porque tuvieran la entera capacidad de manejarse en ese puesto, no solamente porque fuera de la comunidad LGBT. Lo mismo para cargo, por ejemplo, esta señora que él utiliza de vocera en la Casa Blanca. Cada vez que le preguntan, no tiene ningún tipo de base sólida para refutar. Ella fue una de las que dijo recientemente de que hoy, o ayer creo que fue que lo dijo, que la han ridiculizado en todos los medios, porque dice que no, que en ningún lado se decía que con 2 meses consecutivos de contracción el Producto Interno Bruto era técnicamente una recesión. Imagínate tú. Ella sola se ridiculiza todos los días que habla en la Casa Blanca. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, estos son personas, y yo lo digo y lo repito, estos son personas que supieron llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo. Quiere decir que son personas preparadas para saber cómo manejar la conducta y cómo obtener los resultados que quieren. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se han rodeado de las personas correctas es porque es parte de un plan, porque no se puede tildar a Biden de bruto y que lo que está pasando es por bruto. No, lo que está pasando es por una agenda, porque bruto no es ni él ni los que lo pusieron ahí, porque obviamente supieron llegar hasta ahí. ¿Y cómo supieron llegar hasta ahí? Manipulando la conciencia colectiva, uniéndose al movimiento Black Lives Matter, creando divisionismo en el país, atacando todas las cosas ilógicas habidas y por haber, y obviamente están volviendo a hacer lo mismo. ¿Cuál es la nueva estrategia? Muy sencilla, abrieron las fronteras, millones de personas entrando por las fronteras, sabe Dios el ejército de todo tipo de personas que ha entrado por ahí, y sabe Dios cuál es el plan ahora que van a implementar, que ya tienen varios planes, ya se puede ver claro varios planes que tienen. Por ejemplo, ya están encendiendo el tema del aborto, ya están encendiendo la incomodidad contra la Corte Suprema por las decisiones que ha tomado, contra la Corte Suprema. Estamos hablando de subordinación contra la Corte Suprema, ¿ok? Ellos están acusando a la gente por la subordinación del Capitolio, sin embargo, están incentivando al mismo tiempo subordinación contra la Corte Suprema, que es el máximo organismo judicial en los Estados Unidos. Entonces, ya empiezan a trabajar desde ahora en la conciencia colectiva un cierto divisionismo, y ese divisionismo, a medida que nos vayamos acercando al 2024 y a las elecciones, vamos a ir viendo cómo empieza a calentarse y a saber con todas las personas que han entrado por la frontera cuántos guerrilleros habrán entrado, cuántas personas preparadas del gobierno de Venezuela y de Cuba han entrado, a saber cuántas personas de Irán han entrado. Entonces, no se puede decir que no saben lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo. Obama lo dijo, vengo a cambiar radicalmente la nación. Y este señor es un monigote ahí que lo manejan los obamitas, o sea, los obamoides, la gente de Obama que está dentro de la Casa Blanca. Mira, ya para finalizar, cuando yo era niño, yo tenía una gran afinidad, gran interés por la ciencia ficción. Y en esa época, televisión en blanco y negro, vamos a estar claros, había una serie que comenzaba acá en los Estados Unidos, finales de la década del 60, que se llamaba Star Trek, ¿verdad? Con el actor Leonard Nimoy y un grupo era una nave espacial que andaba por todos los confines del universo. Bueno, había un médico que cuando alguien se enfermaba, le pasaba por encima del cuerpo un aparatito. Así, le tocaba la piel, así le pasaba un aparatito y el aparatito le decía lo que tenía, la enfermedad que tenía. Eso fue en la década del 60. Hoy en día, eso se llama sonograma, se llama MRI, se llama CAT scan. O sea, de ciencia ficción pasó a la realidad. También tenían un aparatito del tamaño de la palma de la mano con el cual se hablaba de un lado a otro, se mandaban fotografías, se mandaban imágenes. Eso no existía en 1968. Hoy es nuestro teléfono celular. Hace cerca de 35 años, el doctor Horacio Aguirre, que fue el fundador de Diario Las Américas, el papá de Helen Aguirre y de Alejandro Aguirre,
me dijo a mí en una entrevista, me habló de algo que yo nunca había escuchado, me habló del nuevo orden mundial. Y me llamó tanto la atención, porque fue ya al final de una entrevista, que al día siguiente lo volví a invitar para que me hablara del nuevo orden mundial. Y el doctor Horacio Aguirre estuvo una hora entera hablando del nuevo orden mundial. Esto fue por allá por el año 1991, 92 tal vez. Poco tiempo después, un periodista que trabajaba para Aguirre en el diario Las Américas, el doctor Ariel Remos, escribió un libro que se tituló En torno al nuevo orden mundial. Estos señores, cuando hablaban del nuevo orden mundial en el año 90, 91, 92, 93, parecía ciencia ficción, parecía los aparatos que utilizaban en Star Trek que no existían, pero que hoy existen. Entonces el nuevo orden mundial que ellos anunciaron, que ellos profetizaron, que ellos nos advirtieron y que parecían unos locos conspiranoicos, ese nuevo orden mundial hoy está en blanco y negro, en papel, en video, en audio, en la boca de los grandes globalistas, del primer ministro Trudeau de Canadá, del príncipe Carlos de la corona británica, del jefe del gobierno de España. Está en boca de Bill Gates y del dueño de Amazon, que se reúnen. El señor Klaus del Foro Económico da 4 palmadas y allá corre toda esta élite globalista y se reúnen en este lugar en Alemania o en Suiza y ahí pactan cómo va a ser la repartición gran pastel de la economía mundial. Pero para repartirla, primero hay que destruirla, primero hay que demoler la casa vieja para hacer una nueva casa con cosas modernas. Ese es el plan de ellos. Lo que pasa es que en esa demolición estamos todos nosotros. Nosotros somos las cosas que ellos quieren demoler. Así mismo es. Yo ahí, yo siempre me he mantenido un poco alejado del tema de la política. Número uno, porque creo que me roba bastante tiempo. Y número dos, porque lo mío es la economía. Es decir, es como yo gano mi dinero haciendo inversiones y tal. Lo que pasa es que cuando la política empieza a darte a ti una señal o una tendencia de que las cosas pueden cambiar dramáticamente, empieza a preocuparte porque lo vimos en Cuba, lo vimos en Venezuela, que todo aquel que no se preocupó por la política en el tiempo que debió preocuparse terminó perdiéndolo todo. ¿Verdad que sí? Entonces, esa ha sido... No, y este gobierno ha politizado todo, absolutamente, desde que estaba en campaña y desde que está en la Casa Blanca. Todo. Y cuando Donald Trump salió en la Casa Blanca, yo realmente, cuando veía su personalidad, me parecía una personalidad extremadamente egocentrista, me parecía que no tenía tacto político. Me parecía que no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. ¿Te pareció lo correcto? Exacto, así mismo exacto, es. No es políticamente correcto. Exacto, es arrogante y tal y qué sé yo. Totalmente. Pero obviamente, como mismo me pasó con Biden, uno deja que la persona ejecute y uno después, basado en su ejecución, uno saca sus conclusiones. Toma decisiones, ¿no? Claro. Y a medida que yo veía a Trump ejecutando y cumpliendo sus promesas de campaña, y yo veía que cada una de sus ejecuciones, económicamente hablando, beneficiaba a los Estados Unidos, nos puso en una ventaja competitiva, nos llevó a ser los mayores exportadores de petróleo, que ya traíamos esa tendencia, pero él la recrudeció mucho más. Y empezó a traer la producción de China hacia acá de nuevo, hacia Estados Unidos, que es una de las peores desventajas competitivas que tenemos en este momento, que no estamos produciendo nosotros. Yo dije, este hombre está haciendo las cosas bien hechas y este hombre le perdonó, por ejemplo, la repatriación de capital, hizo un impuesto de solamente un 10% para que compañías como Apple y tal pudieran repatriar su capital y con eso trajo trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Cuando yo empecé a ver todas las cosas que el hombre hacía, yo decía, bueno, yo no vivo con él, no lo pienso traer a mi casa, no pienso tener que compartir con él ni nada por el estilo, pero lo que está haciendo a nivel de gobierno y para los Estados Unidos es positivo, aunque tenga su metodología y aunque lo lleve a su manera, ¿verdad que sí? Entonces, a partir de ahí saqué mi conclusión de que, bueno, el hombre estaba haciendo un buen trabajo, lo vi repercutir en la bolsa de valores, lo vi repercutir también en las inversiones que hacíamos, vi que trajo una estabilidad al país, vi que muchas personas se interesaron por venir y traer su capital a Estados Unidos, y yo dije, el hombre está funcionando muy bien, ¿verdad que sí? Cuando veo la administración Biden que su agenda, desde que la planteó, se sabía y se podía cuantificar que era negativa. De hecho, yo nunca pensé
que Biden iba a salir. ¿Por qué no pensé que Biden iba a salir? Número uno, porque se habían alineado con las protestas de Black Lives Matter, y Black Lives Matter eran reconocidos marxistas-leninistas, y yo dije, Estados Unidos es un país que, aunque tenga tendencias liberales por algunos sectores y tal, es un país muy conservador, y yo no creo que vayan a votar por alguien que está llevando a los Estados Unidos a una catástrofe, a tanto vandalismo, a tanto asalto a los comercios, a agredir a los policías, porque incentivaban la violencia hacia los policías. Yo decía, no puede ser, esto debe ser una minoría que está haciendo mucho ruido, y yo no creo que Estados Unidos vaya a votar por este partido que está provocando e incentivando la violencia a nivel nacional y dividiendo el país de esta manera, ¿no? Pues me equivoqué, salieron. Y cuando tan pronto vi que salieron, que empezó él a ejecutar su plan energético, y empecé a ver cómo forzó a la Reserva Federal a hacer cambios drásticos, y empecé a ver después la forma en que estaban llevando el gobierno, yo dije, ahí pude hacer un análisis comparativo, y ahí yo dije, la razón por la que sacaron a Trump del poder, y la razón por que siguen tratando de sacar a Trump del poder, es porque él no pertenece a la piñita de Washington. Él es un outsider, él es uno de afuera que cayó ahí por accidente. Ellos no se imaginaban que Trump iba a poder mover los Estados Unidos de tal manera de que lograra una mayoría de votación por él. Y la única forma que pudieron hacer para sacarlo del poder fue crear caos a nivel de la pasión y las emociones de la gente y sacar a personas que nunca en su vida habían votado. Obviamente, el tipo de muchacho liberal que anda fumándose un cigarrito de marihuana, que no coge un artículo de periódico, que no se molesta por ver un reporte ni nada por el estilo, lo conmovió emocionalmente el tema de la matanza de este hombre que mataron, George Floyd, el tema del movimiento de Black Lives Matter, que cuando tú eres una persona joven y no sabes un poco cómo funciona el mundo, pues obviamente esas cosas te mueven la energía, como mismo hizo Fidel con la juventud cuando movió a la juventud en Cuba, como mismo se hizo en Venezuela en algún momento que movieron al pueblo utilizando sus emociones y tal. Y ahí es donde yo dije, es por la única razón que esta gente pudieron haber salido, porque si analizabas su plan, si analizabas la política de impuestos que estaban proponiendo, si analizabas cómo estaban yendo encima de todas las empresas cuando Trump lo que hacía era incentivar el sector privado, por eso es que vimos una reducción histórica en el nivel de desempleo de la comunidad afroamericana, de la comunidad hispana, vimos un crecimiento tremendo. Tan pronto cayó la economía en el 2020, producto de todo lo que estaba pasando con el virus, se recuperó rápidamente, es decir que estábamos teniendo una prosperidad a partir de la política que traíamos, pero ¿qué pasa? Que le estaba pisando los callos al establecimiento. Y al pisarle los callos al establecimiento y ser un había outsider, que quitarlo del camino. Había que quitarlo del camino. Uh-huh. Exactamente, había que quitarlo del camino. Y es el único que le dijo a China, las cosas no pueden ser así. Las cosas tienen que ser así porque te estamos pagando un 35% de impuestos y tú nos estás pagando a nosotros solamente un 5% de impuestos. Es amigo, el único... se nos termina el tiempo. La última palabra y para despedir, pero te agradecemos muchísimo esta claridad mental, estas explicaciones, y te invitamos para la próxima. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias, por acá, y un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Un gran saludo para ti. Gracias. Yurek Vázquez con nosotros, inversor individual, creador y director de Wall Street Business Academy con nosotros aquí en Cada Tarde. Hoy lo tuvimos vía Zoom. Vamos a hacer una rápida pausa comercial y seguimos con más de Cada Tarde. Agustina Costa y Karina Moncada con ustedes. Si usted ha recibido recientemente su póliza de seguro, viene con un aumento, no se contente, no se conforme con pagarlo, tal vez no